Bien, empecemos con el tercer y último video de electroquímica, que fundamentalmente vamos a hablar de la ecuación de Nernst, su demostración y aplicación, y vamos a ver para qué nos sirve la ecuación de Nernst. Sí, muy bien, ahora vamos a empezar a trabajar con la ecuación de Nernst, que ya la conocemos desde química general y ahora vamos a profundizar en ella. Ahora vamos a relacionar el potencial de pila a intensidad cero con las actividades de los participantes en la reacción de la pila. Sabemos que la energía libre de Gibbs de la reacción está relacionada con la composición de la mezcla en cualquier momento de la reacción, donde Q es el cociente de reacción, que recordemos es la productoria de las actividades elevadas a sus coeficientes estequiométricos. Si la planteamos en términos de potenciales químicos y actividades, llegamos a la siguiente ecuación. Ahora sabemos que el delta G de reacción también es menos nu por F por E, y por lo tanto, para el caso particular de que sea el estándar, lo que le corresponderá el potencial de pila estándar es cero. Si dimos toda la ecuación por menos nu F, es decir, por menos la cantidad de electrones que se transfieren multiplicado por la constante de Faraday, llegamos a la ecuación de Nernst para una celda reversible y muestra la dependencia del potencial de pila con la composición del sistema. Pensemos un segundito en las unidades. E y E0 ya sabemos que están en volts. Entonces el otro término también tiene que ser volts. Lo que está dentro del logaritmo es adimensional, mientras que R es Joule sobre mol Kelvin. Los Kelvin se van con los Kelvin de la temperatura y Joules además es equivalente a coulombs por volts. Por lo tanto, Coulomb sobre mol, que viene de R, se simplifica con los Coulomb sobre mol de la constante de Faraday. A 25 grados centígrados, reemplazando las constantes y pasando al logaritmo decimal, la ecuación de Nernst se reduce a la siguiente expresión. El potencial de pila de cero es el potencial de celda a intensidad cero cuando todos los reactivos y productos están en sus estados estándar de actividad unidad, lo que corresponde a Q igual 1 y logaritmo natural de Q igual a 0. Y además no olvidemos que implícitamente es la energía de Gibbs de reacción estándar, identidad que subyace en todas sus aplicaciones. También notemos que este potencial depende de la combinación de los potenciales individuales de cada electrodo. En el gráfico también podemos ver cómo es la variación del potencial de pila con el coeficiente de reacción. Las distintas rectas corresponden a distintos valores de nu, de electrones transferidos de una reacción a la otra. A medida que nu es menor, más alta es la pendiente y por lo tanto mientras más aumenta Q, la reacción se acerca, significa que la reacción se acerca al equilibrio, más disminuye la variación del potencial. También podemos plantear la ecuación original del planteo, pero en el estado de equilibrio. En esta condición el delta G de reacción es 0 y el cociente de reacción corresponde a la constante de equilibrio K. Como ya sabemos, el delta G de la reacción lo podemos sustituir por menos N por F por L0, el potencial estándar de la pila. Y si lo trabajamos un poco, llegamos finalmente a esta ecuación que nos relaciona directamente la constante de equilibrio químico con el potencial estándar de la pila, la cual es bastante útil para describir a las pilas, a los electrodos estándar. Como ya dijimos, una pila galvánica es una combinación de dos electrodos, en la que cada uno constituye una forma específica al potencial global de la pila. No es posible medir la contribución de un electrodo en particular, por eso se debe definir un electrodo de referencia cuyo potencial es E0 igual a 0 volts. El electrodo especialmente seleccionado es el electrodo normal de hidrógeno. Este es un electrodo de gas. El gas de hidrógeno está en equilibrio con iones en solución. El hidrógeno se hace burbujear sobre el platino, que está sumergido en una disolución ácida. El platino contiene un recubrimiento de partículas coloidales de platino depositadas electrolíticamente que cataliza la reacción en ambos sentidos, permitiendo que el equilibrio se establezca rápido. El E0 de otra cúpula cualquiera se asigna construyendo una pila en la que este sea el electrodo de la derecha, el cátodo, y el electrodo estándar de hidrógeno sea el ánodo. De esta manera, los valores de potencial de celda E corresponden al potencial estándar de reducción de la cúpula que queremos estudiar. Bien, entonces teniendo en cuenta ahora la escala de potenciales estándares respecto al electrodo normal de hidrógeno, se puede calcular el potencial estándar de cualquier celda. Por ejemplo, le damos la siguiente celda. El electrodo del ánodo es plata sólida que pasa a plata más. A través de un puente salino hay una solución que tiene cloruros que está en equilibrio con un electrodo de cloruro de plata y plata.
Esta notación es equivalente a si dividimos en dos celdas siguientes a dos celdas conectadas en serie. Y en el medio incluimos electrodos de hidrógeno. El potencial estándar de la pila se calcula siempre en forma general de las siguientes maneras. Si usamos siempre los potenciales de reducción, como en la primera ecuación, el E0 de la pila es igual a el E0 del cátodo en reducción menos el E0 del ánodo en reducción. Ahora, si usamos el E0 de cada una de las pilas en el sentido de la dirección que siguen, simplemente tenemos que hacer la suma. Es decir, si calculamos el E0 de la pila como el E0 del cátodo en la reducción más el E0 del ánodo, pero en el sentido de la oxidación. Sigamos analizando el ejemplo. Fíjense que en esta pila de acá, como tenemos el hidrógeno en fase gaseosa, una atmósfera, lo marcamos. Bien, ¿qué reacciones tenemos? Para el lado de la oxidación vamos a tener hidrógeno gaseoso que pasa a dos protones en solución más 2 electrones. Y este, como ya sabemos, es el potencial estándar de referencia que son 0 volts. Por otro lado, en la reducción que se produce en el cátodo, tenemos cloruro de plata. Recuerden que todos los sólidos los tenemos que poner de la manera en la que están escritas en la reacción, salvo que nos digan que se disocie, pero no es el caso, más un electrón que está en equilibrio con plata sólida y aniones cloruros. Esta tiene un E0 de 0,22 volts. Como los electrones tienen que ser los mismos en ambas reacciones, tenemos que multiplicar la segunda ecuación por 2. Si sumamos, formamos la reacción global. En esa reacción global, como ya sabemos por la ley de Hess, todas las propiedades termodinámicas tienen que corresponder a la manera en la que estamos formando la reacción global, y al fin y al cabo los potenciales de las pilas están relacionados directamente con el delta G, así que también les aplica. Entonces, si hago 3 igual a 1 más 2 veces 2, puedo llegar a expresar el delta G de la reacción 3 de la global como delta G de cada una de las reacciones. Bien, sigamos trabajando con el mismo ejemplo de la misma pila. De vuelta, 3 igual a 1 más 2 veces 2. Donde el delta G de la tercera reacción, de la reacción global, va a ser igual al delta G de la mi reacción 1 más 2 veces el delta G de mi reacción 2, es decir, de la reducción. Traduciendo eso a menos nu constante de Faraday por E ceros, nos queda que para la reacción global tenemos menos 2 que viene de los moles de electrones que se transfirieron de una de mi reacción a la otra. Para la reacción de la oxidación teníamos que se transferían menos 2 moles de electrones también. Y para la reacción de la reducción tenemos que transferir menos 1 moles, pero se multiplica por 2. Así que noten que todos los nus se simplifican. Bien, ¿eso qué hace? Que el E0 de la pila va a ser igual al E0 de 1 más el E0 de 2. Y ahí es como están escritas, o sea, en el sentido de, en el caso de la reacción del cátodo, en el sentido de la oxidación. Y está tal como está escrita en cada reacción individual, como si fuesen celdas separadas. No están relacionadas a través de la estequiometría de esta celda en particular. Por eso es importante que entendamos que el E0 es independiente de nu. Y no nos confundamos con eso porque es un error bastante común. Entonces, volvamos a retomar la ecuación original. Como sabemos ahora que los aniones cloruros están en una solución de cloruro de ácido clorhídrico, entonces esos aniones cloruros tienen que estar acompañados por protones. Bien, entonces escribamos ahora la ecuación de Nernst para estudiarla fuera de la condición del E0. Tenemos que escribir la productoria de todas las actividades. Entonces, todos los productos, las actividades de todos los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos sobre las actividades de todos los reactivos. Tenemos la actividad del protón elevado al cuadrado, la actividad del cloruro elevado al cuadrado, la actividad de la plata elevado al cuadrado y la actividad del cloruro de plata elevado al cuadrado en el denominador como es reactivo y la actividad del hidrógeno. Fíjense que todos los que están en colores en realidad son sólidos o gases, ¿sí? Y el gas en particular está en una atmósfera. Si es un gas a una atmósfera, su actividad está basada en su fugacidad. Si la fugacidad es
si la presión es una atmósfera, el gas se comporta como un gas ideal, entonces podemos decir que la fugacidad es 1. Los sólidos, como son sólidos puros, también vamos a decir que su actividad es unitaria. Para calcular la actividad del ácido clorhídrico, entonces lo único que nos queda para poder calcular la actividad del ácido clorhídrico, que va a ser el objetivo, una de las funciones para las cuales se usa NERSC, es escribirla en términos de cantidades medibles. Bien, entonces concentrémonos en escribir la actividad del protón y la actividad del cloruro como algo que podamos medir físicamente. Consideremos la disociación de un electrolito fuerte como el ácido clorhídrico, protón que da cloruros. En ese caso, el catión con carga Z+, va a ser el protón y el H+, y el anión con carga Z- va a ser el cloruro. Entonces, Nu más es igual a 1, Nu menos es igual a 1, Z más es igual a 1 y Z menos es igual a menos 1. Entonces, en este caso es un electrolito 1 a 1. La actividad menos va a ser igual a M menos por gamma menos y a su vez es igual a Nu menos por M por gamma menos. Bien. Como Nu menos es 1, me queda simplemente M por gamma menos. Lo mismo se puede pensar para el protón. Entonces, si queremos escribir gamma más menos para este electrolito, consideren que estamos hablando solamente de electrolito ahora, no estamos hablando de la hemireacción que teníamos, de la reacción global que teníamos, sino solamente estamos hablando de formar el gamma más menos del electrolito. El gamma más menos, como saben, es gamma más por nu elevado a la nu más, por gamma menos elevado a la nu menos, todo eso elevado a la 1 sobre nu. Podemos escribir Nu en este caso va a ser igual a 2 y gamma más menos al cuadrado es igual a gamma más a la 1 por gamma menos a la 1. Noten que esta expresión, si la reemplazamos en el producto de la actividad del protón al cuadrado y la actividad del cloruro al cuadrado, la podemos formar. Es decir, al reemplazar la actividad del protón al cuadrado por m por gamma más, todo eso al cuadrado, y lo mismo, pero para el cloruro, me va a quedar, por un lado, m al cuadrado por gamma más al cuadrado y m al cuadrado por gamma menos al cuadrado. Gamma más al cuadrado por gamma menos al cuadrado son 2b, es gamma más menos al cuadrado. ¿Correcto? Entonces todo eso está al cuadrado y me queda en total m a la cuarta por gamma más menos a la cuarta. Entonces, si reemplazamos eso en la ecuación de Nernst, llegamos a la siguiente expresión. Si la consideramos ahora que estamos a 25 grados centígrados, podemos reemplazar toda esa ecuación por esta de acá. Y lo único que nos restaría sería que para calcular E necesitamos valores de M y gamma más menos. M lo podemos medir porque va a ser la solución que nosotros la concentración de la solución que nosotros formemos para hacer esa pila. Y gamma más menos, ¿cómo podemos hacer? Gamma más menos lo podemos o estimar por Debye-Hückel o obtener datos experimentales para estimarlo y lo vamos a tener que estimar de alguna manera. Siempre acá el error clásico es que en el paso donde definimos el gamma más menos se confunden con la reacción global. No, el gamma más menos sale solamente de la disociación del electrolito. Como el potencial estándar de la pila está relacionado con la energía libre de Gibbs estándar, la podemos relacionar con el resto de las magnitudes termodinámicas. Desde que empezamos a estudiar esta materia, que sabemos que la derivada parcial del potencial químico con respecto a la temperatura es la menos entropía. Y además sabemos que el delta G estándar de una reacción es la sumatoria de los potenciales químicos estándar multiplicados por sus coeficientes estequiométricos. Si diferenciamos esta segunda ecuación con respecto a la temperatura, llegamos a la siguiente. Que además sabemos que se relaciona con la entropía por ambos lados. La derivada del delta G con respecto a la temperatura es la menos entropía y la derivada del potencial químico con respecto a la temperatura también es la menos entropía. Si sustituimos la relación entre el delta G0 con el potencial 0, llegamos a la siguiente relación que vincula los cambios en el potencial por cambios en la temperatura con la entropía. Además sabemos que delta G es igual a delta H menos T delta S, con lo cual nos podríamos desarrollar una expresión para calcular también el delta H en función de cambios de L0 con respecto a la temperatura, y que la derivada de la entropía con respecto a la temperatura es el Cp sobre la temperatura.
Por lo tanto, el delta Cp es nu por F por T por la derivada segunda de E con respecto a la temperatura. Experimentalmente se puede medir E0 a distintas temperaturas y se ajustan los valores según una serie de Taylor. Con esta expresión se pueden obtener funciones de delta S, delta H y delta Cp en función de la temperatura. Bueno, eso es todo con este video y eso es todo hasta el tercer parcial, así que cualquier cosa pueden escribir con las dudas que tengan y demás.